electorado es una polarización útil, una polarización que te permite decir que tenés que elegir entre dos modelos. El plan Calma, ¿qué es lo que busca? Busca, por un lado, que el dólar deje de ser noticia. Para eso, la libre intervención fue como el mayor alivio que tuvo el gobierno. Busca que los precios esenciales te muestren cierta mejora en tu poder adquisitivo. Busca que las paritarias de corto plazo se contrasten con una inflación que empiece a bajar, no muy por encima, digamos, de la proyección que tenía el gobierno, pero sí que empiece a bajar, y por eso el petróleo apareció como una mala noticia. Y el plan Calma busca que se polarice entre dos modelos. Uno que te hable de las causas de corrupción abiertas y otra que te hable de una promesa de futuro. Sin embargo, para Cristina es necesario que el plan Calma no funcione, y para Macri es necesario que el plan dólar salga de la escena. Si eso no ocurre, vamos a seguir debatiendo encuestas, y encuestas que al gobierno le muestran mayor dificultad. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás vos? Qué país el nuestro, ¿no? Sí, está casi al borde de la calma, ¿Y qué significa estar al borde de la calma? que no la alcanzamos nunca. ¿Y por qué nunca alcanzamos la calma? Y porque las tensiones que tenemos, me parece a mí, son características de un debate que se inscribe dentro de la imprevisibilidad. Digamos, ¿cuál es uno de los rasgos distintivos de una república razonablemente madura? El mediano plazo y la previsibilidad, es decir, el saber que si vos salís a la calle hay un margen razonable para creer que llegarás a donde querés ir. Sin previsibilidad el hombre se extenúa en la incertidumbre. Y yo tengo la impresión de que la Argentina es un país que vive extenuado en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el concepto de ley, el concepto de previsibilidad, la idea de acuerdos básicos que le den sustentabilidad a lo que podríamos llamar un consenso, son todos valores que aún no están asentados en el estilo del trato que tenemos los argentinos. Santiago, ¿y a quién le es funcional, digamos, que nosotros sigamos debatiendo 4 años después la misma historia? Y tiene cierta funcionalidad. Mira, la Argentina, al ser un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI, es un país donde el pensamiento que proviene de la mentalidad que promueve el fragmento, ese pensamiento encuentra rentabilidad en la inestabilidad. Porque si se trata de combatir contra un ideal republicano, es decir, contra un ideal de consensos compartidos y de una noción de la legalidad asentada en ese consenso, si se trata de promover el segmento, la supremacía del yo sobre el nosotros... ¿Qué significa ese yo tan fuerte? Ese yo significa la posibilidad de reducir el poder a una personalidad y no el poder a la ley. Yo quiere decir, yo soy la ley. Entonces, en un contexto así, primitivo, arcaico, donde todavía vemos que la Argentina está más cerca del conglomerado que de la idea de nación, evidentemente la lucha por sostener la fragmentación tiene rentabilidad. Fíjate, yo más de una vez, no sé cómo lo ves vos, pero a ver cómo lo analizás. Yo creo que las próximas elecciones, tal como se perfilan en Argentina, presentan una lucha o una disputa en un torneo donde no se van a enfrentar dos fuerzas que representan un mismo sistema. No es que dentro del sistema republicano hay un grupo de tendencia centro-izquierda, otro de centro-derecha, que van a disputarse el liderazgo de políticas de Estado compartidas. Para nada. Vamos hacia una elección que tiene carácter apocalíptico, porque lo que se va a enfrentar es un proyecto de república y un proyecto del populismo no republicano. ¿Y cómo cómo se puede entender ese contexto en una situación económica tan adversa? Digo, hay una teoría que es que cuanto más apremiado estás económicamente, más lejos podés estar de analizar la cuestión republicana. Así es. ¿Cómo se hace para entender lo que está en juego? Muy bien. Bueno, es muy interesante como vos lo planteás. ¿Por qué? Porque la capacidad de pensar la república significa pensar el valor del mediano y el largo plazo
o, en otros términos, la posibilidad de venir hacia el presente desde el futuro, desde un proyecto hacia la actualidad. Cuando, en cambio, estás apremiado por una coyuntura que te indica día a día que tu moneda no tiene peso o que tu peso no tiene realidad, cuando la inflación te acosa, cuando el trabajo no resulta ser una garantía, lo primero que queda extenuado es el don del pensamiento, porque la urgencia de sobrevivir es más poderosa que la de entender hacia dónde vamos. Tiene que ver con las necesidades primarias que pesan más sobre ese individuo. Fatalmente. ¿Cuál era el gran desafío entonces que tenía el gobierno actual? La hazaña de conjugar en su proyecto de gobierno la realización de un programa de mediano y largo plazo y una atención funcional a la coyuntura, que permita que las necesidades del primer plano no descalifiquen a los proyectos de mediano y largo plazo. No ha ocurrido eso. Santiago, cuando el yo es yo soy la ley, cuando ese yo que aparece tanto en Sinceramente, te habla de alguien que quiere todo, que quiere revancha, que quiere... ¿qué riesgo genera eso para una república? Bueno, el riesgo que nosotros enfrentamos es este. Estamos delante de una disyuntiva que yo diría así. Un proyecto de cambio que no termina de ser sólido y contundente y un proyecto de transformación hacia lo más conservador que es sólido y contundente porque descansa sobre una experiencia pasada que ha probado que lo que interesa es sostener modelos de organización verticales y autoritarios por oposición a un modelo republicano en ciernes que no termina de configurarse con potencia persuasiva. Esta es para mí la tragedia argentina. Y esta tragedia argentina tiene también un nuevo reflejo. En su momento se hablaba del riesgo de poder ser Venezuela, ¿no? Hoy Sí. se dio una particularidad que uno de los sindicatos de la Argentina empezó a comparar la Argentina de Macri con la Venezuela de hoy, cuando en realidad esa era la argumentación política del macrismo diciendo la Argentina iba camino a ser Venezuela. ¿Qué nos dice, por un lado, esta serie de imágenes? Hoy vivimos imágenes en la Embajada Argentina, donde algunos argentinos le explicaban a los exiliados venezolanos lo bien que estaba Venezuela. Se dan estas cuestiones que uno dice no resiste ningún tipo de análisis, pero ¿cuál es el tuyo? Bueno, el mío sería en principio que si hay un riesgo que corre la Argentina es parecerse a Santa Cruz. Yo no iría tan lejos hacia el norte del hemisferio sur. Ya Santa Cruz nos dice mucho de lo que pudo ser la Argentina y de lo que puede volver a ser la Argentina. No hace falta ir hacia ese otro modelo. Estamos en un país donde libreros que no han querido presentar la obra de Cristina han sido atacados, golpeados, mancillados por la violencia, porque no han considerado que querían tener el libro en sus librerías. No hay disenso, hay autoritarismo. El preámbulo de lo venidero está en los actos del presente. El preámbulo de lo venidero, miren lo que dice Santiago, está en los actos del presente. Y hoy hubo unos tanques, esto te llevo Sí. una vez más a Venezuela, unos tanques, mirá esas imágenes, ¿no? Imágenes que no solo tienen impacto, sino que te muestran que claramente no se está hablando de una marcha en la cual uno puede representarse, sino que es una guerra directamente. Y muchos justificaban, digo, dentro de kirchnerismo justificaban, mirá eso. Esto es Venezuela contra Venezuela. Sí. Esto no es una democracia. No, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que significa una sociedad que no ha podido resolver democráticamente sus conflictos. ¿No es cierto? Yo creo que Maduro representa la imposibilidad de encauzar los conflictos por la vía política. Vamos a ver, ¿a qué llamo yo política? Para mí la política, en sentido estricto, tiene un rasgo y es que no excede nunca el campo de la palabra como espacio de disenso. Hay política donde las disidencias se debaten
en el campo de la palabra. Cuando se excede el campo de la palabra, ya no estamos más en el terreno de la política, estamos en el terreno de la violencia. Porque la palabra es el único lugar donde el disenso es civilizado y supone la existencia obligatoria del otro. Yo puedo no coincidir contigo y voy a debatir y vamos a discutir, pero al aceptar los dos la palabra, estamos en el terreno de la convivencia. Y en la Feria del Libro de Argentina se dio esta situación tan particular que vos decís, donde hubo violencia, donde parece que perdimos la capacidad de escucha, la capacidad de ver cómo piensa el otro sin necesidad de coincidir. Sí, ¿la tuvimos alguna vez? Yo no sé si Argentina ha perdido o aún no ha ganado. Mira, tengo tanta convicción acerca de lo que nos espera si salimos de este esfuerzo por construir una república. Es tan previsible la pobreza que nos espera, la retórica que inundará el país, el encubrimiento de nuestros déficits mediante la negación de la inflación, otra vez el discurso que viene a decirnos, si usted no coincide conmigo, usted tiene los días contados. No, yo prefiero el error que es reparable al terror que es irreparable. Y ese terror irreparable también tiene a una justicia que empieza a frenar algunas causas, una justicia que está mostrando lamentablemente su peor cara, que es la de mirar para otro lado por si cambia el poder. Sí, entonces no es justicia, es pseudopolítica, es la idea de que la ley está supeditada al poder. Mira, hay un dicho de Locke, del filósofo inglés, que a mí me encanta, dice así: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. ¿Y qué pasa con los principios si no coinciden con los míos? Y si los principios no coinciden con los míos, se los cambia, como sostenía Groucho Marx, porque ¿qué ocurre? No hay nación posible donde el concepto de verdad está supeditado al de interés. La justicia debe ser independiente allí donde importe un sistema republicano. Lo resumo brevemente. Los regímenes democráticos republicanos son regímenes de sospecha, porque están asentados en la idea de que habiendo tres poderes, cada uno de ellos debe decirle todo no a los otros dos. Todo no. El legislativo, el judicial y al ejecutivo y viceversa. Todo no. Régimen de sospecha, ¿por qué? Porque las democracias maduras parten de la idea de que el hombre no es bueno, sino que puede ser mejor. No es bueno. Los regímenes autoritarios parten de la idea de que el ideal del bien está realizado en el poder. ¿Y cómo interpretás que en una situación así, hoy las encuestas o algunas encuestas den un eventual triunfo de Cristina? Porque la disconformidad con la coyuntura es agobiante. Entonces, quien promete coyuntura sin comprometerse a medianos y largos plazos de esfuerzo, satisface dos ideales: el de la presunción de que se puede vivir mejor y que para ello el Estado no necesita exigir ningún esfuerzo ni formar ciudadanía, sino solo permitir durar. Aún cuando sabemos que eso, sea Cristina, sea Macri, sea Lavagna, ¿no es cierto? Aún cuando sabemos que eso no es cierto, para quienes sabemos que no es cierto, pero para quien está acosado en su bolsillo, lo único que desea, y con razón, es comer, llevar a sus chicos a la escuela y comprarle útiles y zapatillas. Esta disociación entre realidad inmediata y proyectos de mediano y largo plazo es el desafío que tiene un gobierno que aspira a ser republicano y democrático. No es el desafío que tiene un gobierno populista. En ese marco te voy a llevar a ver algunas voces que tuvimos como protagonista en estos últimos días. Vamos a arrancar con Moyano. En un día en el cual hubo un paro, con poco acatamiento, la verdad, a nivel nacional, el paro de transporte. Fíjate lo que dice Moyano. Muchos gremios, más grandes o más pequeños, fuimos multados, o mejor dicho, dictaron la conciliación obligatoria para asustarnos, para presionarnos, pero le vamos a decir, como decimos a trabajadores, que se meta la multa en el culo. Nosotros vamos a estar al lado de los trabajadores. No
No nos aprieta nadie, compañeros. Y cada vez que el gobierno, a través del presidente o de algún funcionario, nos dice que ratifican el modelo económico, nosotros ratificamos acá en la plaza que vamos a seguir peleando contra este modelo económico de hambre, de entrega y de ajuste que solamente recibe las órdenes del Fondo Monetario. Se habla, Santiago, de una pelea y quiero compartir con vos una placa antes de reflexionar sobre Pablo Moyano, que tiene que ver con los paros, ¿no? Que tiene que ver con la democracia y con lo que se ha vivido. Por ejemplo, mira, el presidente Néstor Kirchner tuvo un paro cada 55 meses. La expresidenta Cristina Fernández, un paro cada 19 meses. Carlos Menem, cada 16 meses. Mauricio Macri, 8 meses. Eduardo Duhalde, 5 meses, con un periodo mucho más corto. Raúl Alfonsín, 5 meses, y Fernando de la Rúa, 3 meses. Esto fuente de chequeado. ¿Qué nos dice también? Por un lado la conflictividad y por otro este parate. Yo lo primero que leo es que la intensidad de los paros evidencia que la disconformidad con el sistema es lo más profundo, no con un gobierno. ¿Por qué disconformidad con el sistema? Porque el poder sindical aspira fundamentalmente a no perder protagonismo en el poder político. Y esa necesidad de protagonismo lo lleva necesariamente a tratar de no ser una fuerza en una mesa, sino una mesa de fuerza. Y esa mesa de fuerza, ¿cómo atraviesa tiempos de crisis? ¿Cuánto la genera y cuánto ese efecto de esa crisis? Eso es. Tiene un doble papel entonces. Es promotora de conflicto, capitalizadora de conflicto y receptora de conflicto. Es triple en realidad el papel que tiene el sindicalismo. Nosotros tenemos que entender, creo que muy bien, que la Argentina que no ha prosperado ha contado entre sus aportantes al sindicalismo argentino. El sindicalismo argentino ha sido uno de los recursos que en nombre de la clase obrera no ha contribuido a construir ciudadanía. Y también perpetuidad, ¿no? Porque digo, uno ve la las caras... perpetuidad de sus figuras, es que es de estructura monárquica. ¿Y qué pasa con la otra parte de esa mesa? Digo, porque uno ve hoy algunos empresarios, no todos, pero algunos empresarios más preocupados por su libertad que por el futuro del país, que se acercan a quien supieron escapar y quien cuestiona por lo bajo a quienes supieron defender. Hay una figura literaria deliciosa que la creó Robert Louis Stevenson, un gran escritor inglés, que es una novela titulada El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll es un científico y Hyde es una bestia nocturna que encarna el mal. Jekyll, como científico, logró, según cuenta la novela, separar al bien del mal. De tal manera que él podía ser un gran científico y por la noche su bestia, encendida de él, se dedicaba a los crímenes. No podemos volver a cometer el error de creer que los sindicalistas y estos mal llamados empresarios no son partes de una misma cabeza, parte de un mismo concepto abusivo del poder y de una misma idea fundamental que es poner el país a su servicio. Este es el drama de una Argentina donde sinónimos son empresariado corrupto y sindicalismo corrupto. Y esas patas también terminan complicando un poco la realidad. Y me parece que sí, porque es como te decía antes, estamos fuera de las políticas. Las palabras sirven al propósito de encubrir lo complejo, de hacer demagogia y de no perder poder al precio que fuere. Santiago, Sí. vamos a ir a una breve tanda, pero te voy a dejar una pregunta que tiene que ver con Roberto Labaña. Ajá. Y el esquema de la alternancia, digamos, una tercera vía, sea Labaña, sea Urtubey, sea X, pero breve tanda, muy breve tanda, y volvemos con las preguntas finales para Santiago Kovadlov. No te olvides, está también Arturo Pérez Reverte hoy en una mesa chica de lujo. Ya vuelve